ve un hermano que está en falta. Veo muchas veces que ha pasado esa situación, tanto en las redes, tanto como en cualquier lugar, que un hermano está en un error o está en cualquier situación en la cual no fue la que fue llamado. Y vemos que el hermano, en vez de llamar y en vez de orar y en vez de glorificar a Dios y de tratar de restaurar, vemos que busca una excusa en su corazón, en la rebeldía y la mala práctica de humildad de su corazón para así mismo poder enterrar a otro. Dice en un momento, decía el evangelista Héctor de la Cruz, creo que muchos lo conocen, Héctor de la Cruz, él decía que por mal manejo en su momento y por no buscar consejo de sus líderes, en un momento él fue, Dios le había revelado a un hermano que estaba en pecado, y en un momento él fue, y sin tomar las medidas correctas, ni siquiera consultar a sus líderes, él fue despiadadamente y lo señaló, lo juzgó. Y dice que cuando estaba en la cúspide de su ministerio en un momento, dice que hasta el sol de ese día él ha llorado toda la noche por esa área, porque a veces quieren mucho ir a buscar consejos y quieren hacer las cosas a su manera, en vez de ir a buscar, si van a buscar un consejo de los líderes, de la pastora y la pastora, vamos a corregir lo que está mal, el mal fulano está en pecado, fulano que está haciendo mal, donde hay una falta de humildad, donde hay en un momento una falta de perdón. Y cuando los líderes en sí saben, y saben cómo nosotros nos manejamos, y saben, por así como dice un dicho, de la pena que nosotros coreamos, y por su conocimiento de nosotros y la sabiduría de ellos, muchas veces ellos saben cómo tratarnos. Por aquel que no tiene conocimiento, no lo va a ver así. Va a querer desear, va a querer hacer lo que se haga su voluntad. Y si su voluntad no es cumplida como ellos lo dicen, dice también a ellos. Buscan una justificación a su rebeldía. Mas sin embargo, Dios nos llama a una humildad espiritual, terrenal, en todos los ámbitos de nuestra vida, con nuestra madre, nuestro padre, los hijos, los hijas, con todo en general. Yo sé que vemos muchos aquí que hemos pasado por muchas situaciones, demasiadas diría yo, y no hemos visto muchas condiciones que nosotros pensamos que nunca iban a estar. Para la honra y la gloria del Señor, he visto cómo Dios ha obrado en mi vida, y ciertamente Dios obra de una manera extraordinaria así. Tú le preguntas a muchos hombres o a muchas mujeres, yo le he preguntado a las personas que tienen negocio, le he dicho, ¿cómo tú has podido lograr establecer un negocio? ¿Cómo tú te has educado? ¿Cómo tú aprendiste a hacer eso? Y muchos hombres de Dios me dicen casi lo mismo. Claro, yo no tengo idea. Yo solamente sé que Dios me ha ayudado. Hay cosas imposibles para mí y yo no sé cómo yo lo he hecho, pero solo sé que le he pedido, le he rogado a Dios y Él me ha dado la sabiduría y la inteligencia para poder salir adelante. Casi muchos hombres de Dios tienen esa particularidad en sí. Y una vez me pasó lo mismo. Una vez me ascendieron, o sea, yo comencé, me ascendieron con una crisis y yo ni siquiera supe qué iba a hacer. No sabía cómo iba a resolver ese problema y yo fui ascendido y hubo una responsabilidad que empezó en mí muy grande, ya que no sabía qué iba a hacer. Pero luego me acordé de que si yo estaba ahí y que si Dios permitió que impuso la gracia y permitió que me ascendiera, Él me iba a respaldar en todo lo que yo haga, porque no es mi voluntad sino la de Él. Gloria a Dios. Y vi como en un día para otro los problemas que eran enormes, gigantes, se resumió a algo pequeño, y al otro día un sinnúmero de felicitación. Y yo lo voy a ser sincero, muchos me preguntaron y hasta el sol de hoy todavía les digo lo mismo. Si me preguntan cómo yo lo hice, solamente hay una sola pregunta, hay una sola respuesta: Dios, porque yo no me acuerdo de nada, solo sé que en un momento cogí la computadora, hice lo que tenía que hacer, mandé ese correo y ya, simple y llanamente. Por eso que hay muchas personas que, por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque no sabemos a quién estamos buscando. Porque David fue ungido en el secreto, solo su entorno sabía que estaba ungido. Pero cuando vemos de preparación, vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, no tuvo, o sea, se cumplió esa promesa en el segundo libro, en el capítulo
capítulo